Bienvenidos a Mecánica Universitaria. Vamos a ver ejercicios de repaso de estática de partículas del libro de Bill Johnston, Estática. Vamos a determinar las componentes X y Y de cada una de estas tres fuerzas que se muestran en este plano. Lo que vamos a hacer es que vamos a, por ejemplo, esta fuerza de 106 libras, cuánto sería su valor en X y cuál sería su valor en Y, a través de algo de trigonometría. Vamos a nombrar estas fuerzas para no perdernos en el proceso. Fuerza A, fuerza B y fuerza C. Analicemos primero la fuerza A. Está inclinada hacia la derecha y hacia arriba. Tiene una magnitud de 106 libras. Y vamos a utilizar estas coordenadas para determinar la pendiente de inclinación de esta fuerza. Los cuales sería, si avanzamos 28 unidades, esta fuerza avanzaría hacia arriba 45 unidades. Y vamos a tomar por conveniencia este ángulo para calcular las componentes vectoriales. Podemos obtener a partir de estos dos números el valor del ángulo. Sin embargo, como ya tenemos las cantidades de distancia de este triángulo, es más sencillo si encontramos la hipotenusa. Para esto sacamos la raíz cuadrada de 28 al cuadrado más 45 al cuadrado. Esa hipotenusa tiene una distancia de 53 unidades. Y eso va a ser suficiente para determinar las componentes vectoriales de esta fuerza. Sabemos que la componente en X de esta fuerza de 106 libras se irá a multiplicar por el coseno de este ángulo. Acuérdense que el coseno está relacionado con el lado adyacente. Pero el coseno sabemos que es igual al adyacente entre hipotenusa. Así que sería igual si hacemos esta operación. Porque 28 entre 53 es igual al coseno del ángulo. Y en calculadora, la componente en X será igual a 56 libras. En el eje X, por lo pronto vamos a guardar este resultado. Para encontrar el componente vectorial en Y, sabemos que Y es opuesto a este ángulo. Y la función que está relacionada con el opuesto es el seno del ángulo. Y seno del ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa, así que será igual si hacemos esta operación. Y en calculadora, aquí me equivoqué, es 53. La anterior era la tangente, no, creamos el seno. 45 entre 53, 90. Y con esto ya tenemos las dos componentes vectoriales de esta fuerza A de 106 libras. Vamos a hacer ahora la fuerza B de 102 libras. Y al igual que en la fuerza A, vamos a analizar su pendiente. Cada vez que esa fuerza se desplaza 24 unidades hacia la izquierda, aumenta hacia arriba 45 unidades. Y vamos a agarrar este ángulo por conveniencia. Nada más nos falta calcular la hipotenusa de este triángulo. Igual, en la calculadora sería la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 45 al cuadrado. La hipotenusa tiene un valor de 51 unidades. La componente X sería igual a las 102 libras y como este es el componente y está adyacente al ángulo, la función que utiliza el adyacente es el coseno, su componente sería 102 libras por el coseno del ángulo. Y sabemos que el coseno es igual al adyacente entre hipotenusa, así que esto sería igual a esta operación similar. Y en calculadora, sea 102 por 24 entre 51. Igual a 48 libras en el eje X. Sin embargo, esta fuerza, a diferencia de que la fuerza A, se dirige hacia la izquierda. Y si al principio establecimos que hacia la derecha es positivo, entonces hacia la izquierda va a ser negativo. Y por lo pronto este resultado lo guardamos. Vamos a calcular ahora el componente en Y. En este caso, tratándose del lado opuesto a este ángulo, utilizaremos el seno del ángulo.
Y como seno es igual a opuesto entre hipotenusa, nos daría que la componente y es igual a 102 por 45 entre 51. Y como esta fuerza de y se dirige hacia arriba, pues sin decirles, bueno, ya hemos establecido que para arriba va a ser positivo, que es lo tradicional. Y de esta manera ya nada más nos falta calcular los componentes vectoriales de la fuerza C, la cual tiene una magnitud de 200 libras y su pendiente sería 30 y 40. Bueno, pues los que ya saben de trigonometría, este 30 lo convertimos en 3 y 4 y la hipotenusa de este triángulo sería igual a 5. Si no me creen, háganlo en su calculadora. Para este caso, este va a ser mi ángulo de referencia. Aquí hice alguna trampa para evitar que, bueno, para ver si se confunden o no. Vamos a calcular primero el componente X de C. Ojo, aquí es algo diferente. La componente X de esta fuerza corresponde al lado opuesto de este ángulo. Entonces, aquí tendría que aplicar el seno del ángulo. ¿Se fijan? Aquí utilicé para X el coseno, pero porque el adyacente era el que, con el eje X. Y en este caso, aquí está mi ángulo y el eje X es opuesto al ángulo, por eso utilicé el seno. Y sabemos que seno es igual al opuesto entre hipotenusa, que es igual a 4 entre 5. Así que esto sería igual a 200 libras por 4 entre 5. 160 libras. Pero si vemos que esta fuerza se desplaza hacia la izquierda y establecimos que hacia la izquierda va a ser negativo. Y por lo pronto aquí esto lo guardamos. Ahora calculemos el componente vectorial de la fuerza C en Y. Será igual 200 libras, pero la Y, el eje Y, está adyacente a este ángulo. Y las funciones que utilizan el adyacente es el coseno, así que tenemos que aplicar la multiplicación de 200 libras por el coseno del ángulo. Y coseno es igual a adyacente entre hipotenusa, así que sería igual a esto. Que si nos vamos a la calculadora, nada más cambiamos este 4 por un 3, dando un total de 120 libras en el eje Y. Pero esta fuerza va hacia abajo. Por lo tanto, vamos a manejar esta fuerza como si fuera negativa. Y guardamos. Hasta este punto ya cumplimos con lo que nos pedía el problema. Acá encontramos las componentes X y Y de cada una de las fuerzas. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a calcular la fuerza resultante. Vamos a sumar primero las componentes X de 56, menos 48 y menos 160 libras. Así que la resultante en X, sumamos la componente X de A, la componente X en B y la componente X en C, teniendo cuidado con los signos. Así que la componente sería 56 libras menos 48 libras menos 160 libras. Nos da 152 libras, pero negativo. ¿Qué significa esto? Que la X, bueno, la componente de la resultante en X, tiene dirección en X hacia la izquierda. Así que por lo pronto esto lo guardamos mientras calculamos ahora la resultante en Y. Sumamos las componentes en Y de las tres fuerzas, que era 90 positivo, a 90 hacia arriba, más 90 hacia arriba, menos 120 porque va hacia abajo. Y haciendo la suma, $60 libras positivas. Y el ser positivo significa que en Y la resultante va hacia arriba. Así, con estos dos valores vamos a encontrar la magnitud de la resultante. Vamos a hacer un diagrama para comprenderlo mejor.
Tenemos aquí gráficas de las dos resultantes. La resultante en X de 60 libras que va hacia arriba y la resultante en X de 152 libras que como es negativa va hacia la izquierda. Si trazamos un cuadrado y a este vértice dirigimos una fuerza, esta fuerza sería la resultante. Y por trigonometría podemos calcular el valor de la resultante. Como esto es un cuadrado, este lado es 60 y por tanto este otro lado también mide 60. Y a lo mejor quiero medir la dirección de la resultante con este ángulo. Pero primero vamos a calcular la magnitud. Aplicando trigonometría, o más bien teorema de Pitágoras, la magnitud de la resultante será igual a esta operación. De una vez vamos a enviar esta potencia al cuadrado al otro lado. Y así, vamos a la calculadora, sería la raíz cuadrada de 152 al cuadrado más 60 al cuadrado. La resultante tiene una magnitud igual a 163.41 libras. Y ya tenemos aquí la respuesta de la resultante. Pero está incompleta, me falta calcular este ángulo. En este caso, como tengo ya el valor del opuesto y del adyacente de este triángulo, es más fácil utilizar la función tangente. Sabemos que tangente es igual a opuesto entre adyacente. Pero no quiero conocer la tangente del ángulo. Yo quiero conocer el ángulo. Así que el ángulo será igual al arco tangente de 60 entre 152. Entonces calculamos arco tangente de 60 entre 152, 21.54 grados. Ahora sí, tengo estos dos valores para poder escribir la resultante de estas tres fuerzas, cuya magnitud de resultante fue de 163.41 libras y la dirección es de 21.54 grados hacia arriba del eje X negativo. Por eso agregamos este símbolo. Y con esto concluimos el ejercicio en este video. Si les gustó esta explicación, denle like y sigan este canal para que se enteren de la aparición de nuevos videos. Pues les envío un saludo y sigan estudiando las artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para que comprendan las leyes del universo. Hasta luego.